importante. Dime, Víctor. ¿Ah? Tienes que esperar un momentico. Todavía aquí yo no lo tengo todavía. Se tarda un poquito. Entonces, muchos conductores están siendo asaltados. Ya aquí yo estoy disponible. Acá, allá, dale a transmitir allá. ¿Viste? ¿Ya lo viste? Ok. Entonces, muchos conductores están siendo asaltados, desgraciadamente, a punta de pistola. Y desgraciadamente, nadie se está haciendo eco de eso. Todo el mundo lo que está es pendiente a cuánto está haciendo aquel, que si el Black es mejor que el Uber XL o que el Premier. A eso es lo que está pendiente la gente. La gente no está pendiente a lo que está sucediendo realmente. Te invito, tú que me estás viendo en TikTok, que vayas a Facebook o Instagram o YouTube, a Viajero Soy HD o Soy Raúl Aragones, y sigan mi transmisión, porque por aquí a cada rato me la cortan. Así que ya lo sabes, si te interesa esto, por favor pasa por mis otras redes sociales y ahí podemos seguir platicando todo esto. ¿Ok? Chao, chao. Yo siempre trato, ¿verdad?, de hacer el acercamiento a la gente de la otra, de TikTok. Pero TikTok se porta muy mal conmigo, entonces yo no me gusta darle mi tiempo si a mí no me dan calidad. TikTok no me quiere dar calidad de tiempo, entonces ¿cómo yo voy a dar mi tiempo a TikTok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso no se puede. Eso no se puede. Entonces vamos a ver aquí las noticias de las que voy a estar hablando hoy en mis redes. Voy a estar compartiendo con ustedes. Deben mostrar unos cuantos vehículos que tenemos a la venta aquí a través de nuestra alianza con Círculo Auto. Muy buenos días a todos. Hay gente que viene a mí por mi numerito aquí. Chequen esto. En un ratico. Vamos a ver. Por aquí. En un ratico le voy a estar dando la de hoy para que lo tengan. Entonces, señores, vamos a compartir con ustedes unos cuantos vehículos que tenemos que están disponibles a través de nuestra alianza de Círculo Auto aquí en República Dominicana. Vehículo disponible, Chevrolet Tahoe negra, 990,000 de inicial. Las personas que estén interesadas me pueden tirar a 908-220-4310 o pueden hablar con nuestros amigos de Círculo Auto RD. Ya saben, 990,000 como inicial y te montas en esta Chevrolet Tahoe. Es un negocio andando, señores. Ya usted sabe, para la gente que hace Black Card o para la gente que quiere andar cómoda como un jefazo. Un vehículo en perfectas condiciones, Hyundai Avante 2022 automático. Señores, 1.200.000. Las personas que estén interesados en este vehículo me pueden tirar el 908-220-4310. Tenemos fotos de este vehículo, tenemos información sobre este vehículo. Si te interesa, puedes comunicarte con nosotros al 908-220-4310 o con nuestros amigos de Círculo Auto RD. Hyundai Avante 2022 automático, perfectas condiciones. 2022 Mercedes-Benz GLE 350. Este vehículo está en perfectas condiciones. Con 55,400 negociable lo haces tuyo. Háblame al 908-220-4310 o simplemente habla con nuestros amigos de Círculo Auto RD para que te puedan dar toda la información de este vehículo. Pero si tú quieres que te pase todas las fotos que tengo disponibles e información, 908-220-4310. Bueno, si tú andas buscando vehículos aquí en República Dominicana, vives en el exterior y no sabes dónde encontrar los mejores vehículos, las mejores ofertas, guarda este video
háblame a este número de WhatsApp y te voy a enviar el inventario que tenemos en Círculo Auto, ¿ok? Bueno, nuevo vehículo disponible para todos ustedes, Hilux 2013 mecánica, 1.250.000 es el precio para este vehículo. Si te interesa, tenemos fotos, tenemos información sobre él. Comunícate con nosotros al 908-220-4310 o contacta a la gente de Círculo Auto RD, dile que el viajero te envió para que puedas obtener toda la información acerca de este vehículo. Toyota Camry 2023 SE. Este vehículo te lo puedes llevar con 390,000 pesos de inicial. Si te interesa, háblame al 908-220-4310 para darte toda la información sobre este vehículo, o puedes hablar con nuestros amigos de Círculo Auto RD también. Esta Toyota 4Runner Limited 2012, 24,300 es el costo. Si quieren más información sobre inicial, sobre financiamiento, lo tenemos todo disponible junto a más fotos detalladas de este vehículo. Así que ya sabes, puedes comunicarte conmigo al 908-220-4310 o con la gente amiga de Círculo Auto RD y le dices que el viajero te envió por allá. Así que ya sabes, si quieres más. Bueno, para los amantes de los Jeeps, tenemos este Jeep Wrangler 2020 blanco. Si te interesa, 908-220-4310. Inicial son 510,000 pesos si te interesa este vehículo. Somos representantes de Círculo Auto en República Dominicana. Así que puedes comunicarte con nosotros al 908-220-4310. Honda Pilot versión Touring, 390,000 de inicial. Somos representantes autorizados de Círculo Auto aquí en República Dominicana. Este vehículo está por 1.190.000 disponible si lo quieres pagar a cachirulo. Tenemos también financiamiento disponible si usted quiere. Háblanos al 908-220-4310 y estaremos enviándote toda la información de este vehículo. Esos son los vehículos que tenemos disponibles para todos ustedes, la gente que me anda viendo siempre aquí, que viene atrás de su jugadita, su cosita, ¿verdad? Vamos a darle por aquí el día de hoy, directo 16. ¿Ok? Directo 16. Super 9021 1690 9922. ¿Ok? Anote eso. Muy buena suerte a todos. Y si usted sabe que la mejor es Ocean para usted hacer esa jugadita. No hay otra. La mejor es Ocean. Así que si no la tiene, háblame al 908-220-4310 y pídeme la aplicación si tú no la tienes. Y te la voy a pasar con mucho gusto. Ok, para mi gente, vamos a estar hablando brevemente de algunos temitas, pero vamos a darte unos consejitos de RideRestoreUSA.com para toda esa gente que tienen problemas con su background check actualmente y que tienen problemas con las disputas de Uber. Vamos a darle unos cuantos consejitos de qué hacer, qué usted debe hacer si está teniendo ese tipo de problemas y a qué conductores afecta esto también. Entonces, mire, hoy la noticia que tenemos tiene que ver con kayaking, disparos en zonas urbanas, cargos y pagos que son poco claros de Uber y de Lyft, revisiones de background check y evidencia necesaria para defender una cuenta. ¿Quiénes se pueden ver afectados? Incidentes durante la recogida. Si tú tienes un incidente durante la recogida. Incidente durante el drop-off, cuando tú dejas a la persona. ¿Ok? Pasajero sospechoso. Si tú tuviste un carjacking o robo, ¿me puedes cerrar ahí, por favor? Cuenta en revisión por seguridad. Reportes de pasajeros, background check pendientes, videos o reportes externos.
daños a tu vehículo, reclamos sin evidencia, ¿ok? Todo este tipo de cosas pueden hacer que tu cuenta se vea afectada. ¿Qué tú debes de hacer? Debes de usar tu cámara, tu dashcam, todo el tiempo. Comparte tu ubicación cuando trabajes de noche. No esperes demasiado en zonas oscuras. Mantén una puerta asegurada hasta confirmar el pasajero. La puerta es asegurada hasta confirmar el pasajero. Guarda capturas del viaje. Reporta incidentes a la policía y pide número de reporte, porque muchas veces ustedes hacen su reporte y nunca piden el número del reporte, ¿verdad? Y usted creen que el policía va a fajarse a hacer ese reporte por usted. Y lo que hace es que lo archivan. Guarda emails y mensajes de Uber y de Lyft que te envíen. No respondas a soporte con emoción nunca. Y organiza evidencia antes de apelar. ¿Ok? Con eso dicho, vamos a pasar a la primera noticia que vamos a estar compartiendo en mis redes sociales el día de hoy. Desafortunadamente, un conductor de Lyft sufrió un carjacking a punta de pistola en Delaware. Un conductor de Lyft fue víctima de un carjacking en Delaware después de recoger 3 pasajeros en Dover y llevarlos hacia Frederica. Según la policía, uno de los sospechosos sacó un arma en el asiento trasero y ordenó al conductor salir del vehículo. Otro sospechoso se movió al asiento del conductor y escaparon en el carro. Algo muy típico, usted llega a recoger un pasajero, son más, ¿verdad?, de 2 personas, y cuando usted llega, pues usted no sabe lo que está pasando detrás de usted, usted no tiene muchas veces manera de darse cuenta qué sucede detrás suyo cuando usted está manejando y no sabe lo que están orquestando detrás de usted. Y muchas veces lo que pasa es que la persona o le están haciendo daño a su vehículo o están utilizando sustancia controlada o no sé, tienen algún problema encima que usted, tú sabes, no quiere lidiar con eso. En este caso, esas personas entraron con la única intención de llevarse ese vehículo a punta de pistola. Señores, esta gente no anda relajando en la calle, esta gente no anda adivinando en la calle. Ellos saben exactamente qué vehículo va a llegar a recogerlo y quién va a llegar a recogerlo, la mayoría de los casos. Entonces, tu deber es ser un poquito más proactivo en cuanto a tu seguridad. Jugar un poquito más a la ofensiva en vez de la defensiva. ¿Ok? Digo yo. Tienen que tener cuidado en la calle. Tienen que cuidarse. La calle está muy dura. Los trabajos están muy duros para conseguir. Trabajos regulares también. Están muy duros para conseguir. La gente, aunque el gobierno diga que se está haciendo plata por aquí, bueno, ¿dónde están los trabajos? Esa es otra cosa. Yo conozco pila de gente que no ha podido todavía conseguir un trabajo decente. Y si con trabajo no dura mucho tiempo. En menos de 6 meses ya está fuera de nuevo porque no soporta el trabajo, porque se acostumbró a no trabajar ya en el sistema o simplemente las personas con las que trabajas le hacen la vida imposible, que eso pasa muchas veces en todos los tipos de trabajos. ¿Ok? So, según la policía, uno de los sospechosos sacó un arma en el asiento trasero y ordenó al conductor salir del vehículo. Otro sospechoso se movió al asiento del conductor y escaparon del carro. Esto fue, ¿sabes?, planeado, esto fue organizado. Los conductores deben tomar más en serio los pickups con múltiples pasajeros, viajes nocturnos, zonas poco conocidas y comportamientos sospechosos dentro del vehículo. La dashcam, puerta asegurada, ruta compartida y evidencia de viaje pueden marcar la diferencia. Oigan este. Joven armado dispara contra un Uber en Brooklyn. Ya no es que se le llevaron el vehículo, ahora fue este joven en Brooklyn que sacó su arma y le disparó al Uber. Un joven armado habría disparado contra un Uber
que esperaba, que pasaba por la zona. Poco después, policías enfrentaron al sospechoso y un detective terminó herido por posible fuego amigo durante el caos. O sea que va un Uber manejando, aparece un loco por allá, le disparó al Uber, la policía le coge atrás, le sigue la huella y empiezan a dispararse, parece, ¿verdad? Y un policía es alcanzado por un proyectil de otro policía. Eso es lo que quiere decir friendly fire, fuego amigo, que otro policía le metió un balazo al detective, porque estaba en el medio, parece, no se coordinaron bien. Esto vuelve a recordar que los conductores pueden quedar atrapados en violencia externa, aunque no tengan nada que ver con el conflicto. Un viaje puede estar bien, el pasajero puede estar bien, pero la zona puede cambiarlo todo. Está pasando por una zona, es caliente, evade esa vaina. No pase por ahí. Mejor no coja, mira, tú apagas la aplicación y te sale de esa área. Aunque tenga que, óyeme, duraste 30 minutos para llegar al área y te dejaron ahí en el medio de esa área malísima, apaga la aplicación, tú no tienes nada que buscar ahí, salte de ahí, viaja media hora para atrás, olvídate, pero no prenda la aplicación, no la prenda. Continuamos con la presión que tiene Uber con los cargos de seguro y operaciones, que estuvimos hablando de eso ayer. Pueden ver nuestros videos y nuestros artículos en viajerosoyhd.com sobre eso. También que Lyft mantiene la gasolina, sus beneficios de gasolina, hasta el 26 de julio. También la alerta sobre los background checks que tiene Uber y Lyft, que está desatando una cadena grandísima de desactivaciones en la nación. Uber actualizó recientemente sus estándares de background check en Estados Unidos para conductores y couriers. La compañía dice que cada conductor y courier debe pasar verificación antes de manejar o entregar. ¿Y los pasajeros para cuándo, Uber? Etiquétenme a Uber, por favor, y a Lyft. Que hay revisiones anuales y monitoreo continuo de nuevos récords. Y esto es una vaina que muchos de ustedes todavía no entienden. A mí me escriben decenas de personas cada día. Cada día tenemos personas escribiendo que quieren trabajar con nosotros, quieren que trabajemos su caso en Right Restore. Y desgraciadamente tenemos que decirle que no. ¿Por qué? Porque Uber cambió las reglas del juego. Ahora, si usted se fue por el shoulder y le dieron un ticket por eso, y ese monitoreo, eso se reporta a Uber. Uber adquiere esa información porque ellos van a tener monitoreo continuo, dice ahí. Ahí no dice que te van a chequear cada 6 meses. Dice ahí, monitoreo continuo de nuevos récords. No seamos imbéciles, no seamos idiotas, enajenados. Señores, ellos están monitoreando todo lo que está pasando con nuestra cuenta. Todo. ¿Para qué? Para tener la excusa perfecta y sacarte cuando ellos quieran, cuando no te necesiten. Uber tiene una cartilla de nuevos aplicantes grandísima. Tú no eres nada, tú no eres nadie. Tú no eres un conductor de Uber, tú eres un simple contratista independiente. ¿Entendiste? Tú eres un Juan de los Palotes, un contratista independiente. Eso es lo que tú eres. Y el día que tú pierdas tu cuenta, no tienes nada. Ya sea que tú tengas 30,000 viajes en la correa, no importa. Igual vas para afuera. ¿Ok? Entonces, muchas personas dicen, está bien, Raúl, pero es que yo no necesito trabajar para Uber porque yo tengo grupos de trabajo,
Yo trabajo con otras aplicaciones. No importa. Hay tanta gente que ha aprendido a vivir de este sistema de la transportación porque se hizo tan común y tan fácil, ¿verdad? Para accederse, que eventualmente yo predigo, y tengo boca de chivo, que una gran cantidad de conductores están planeando moverse a Black, pero no Black de Uber, sino tener su propia compañía y tener sus propias placas. ¿Ok? Es lo que yo predigo. Dígame usted si usted piensa lo mismo o no. Lo que yo pienso es mi opinión. No tiene que ser verdad. No tiene que tener sentido, pero es mi opinión y es lo que yo pienso. ¿Ok? Déjenme saber. Eso es todo lo que voy a estar ahorita compartiendo por mis redes sociales. Así que voy ahora a hacer mis videitos para compartirlo con ustedes en las redes sociales. Recuerden que pueden encontrarme por riderestoryusa.com en mi website, ¿verdad? Para hacer las apelaciones y disputas de sus aplicaciones, de su cuenta. También pueden visitar viajerosoyhd.com para ver toda la información que nosotros subimos diariamente sobre lo que está pasando en el mundo de rideshare. Si te gusta este tipo de contenido, por favor, dale a repostear y a compartir a los videos que yo subo aquí en Instagram también. Así que se me cuida mucho y por mi parte esto ha sido todo por ahora. Dios lo bendiga y nos vemos mañana tempranito con más noticias.